Hola bellos, ¿cómo andan? Espero que bien. Acá de nuevo encontrándonos una semana más, dándole gracias a Dios porque están bien, porque, bueno, podemos seguir encontrándonos, gracias a la tecnología también, que es una gran bendición para poder seguir en contacto a pesar de la distancia. Bueno, quiero decirle que los extraño mucho, como siempre, y que me alegra que se estén esforzando por hacer las tareas y enviármelas, porque eso es una muestra del interés que tienen por acercarse a Dios y bueno, seguramente eso le hace muy feliz a Jesús sobre todas las cosas, porque Él los ama muchísimo. Bueno, la semana pasada vimos el poder de las palabras de Jesús. Vimos cómo las que él decía transformaba la vida de las personas, las cambiaba, ya no las dejaba igual. Y lo que hizo para lograr ese poder. Y cómo nosotros lo podíamos imitar hoy. ¿Sí? Eso es lo que vimos la semana pasada. Bueno, esta semana vamos a seguir trabajando con el mismo capítulo, el mismo pasaje de la Biblia. Vamos a seguir trabajando con Mateo capítulo 8 e incluso con los mismos versículos. ¿Sí? Dentro del mismo relato vamos a rescatar tres personas que debemos imitar. Tres actitudes que tuvieron esas personas que nos van a beneficiar mucho a nosotros mismos. La primera vamos a buscar en el capítulo 8 que dijimos, vamos a leer los versículos del 1 al 4 para identificar quién sería esta primera persona. Yo lo voy a buscar acá, pero ustedes, después yo se lo paso como siempre en formato escrito por WhatsApp para que también puedan buscarlo tranquilos en su casa y leerlos, volver a leerlos. Siempre es bueno volver a leer, por más que ya lo hayamos leído la semana pasada, era con un enfoque distinto. Esta vez vamos a enfocarnos más, no tanto en Jesús como hicimos la semana pasada, sino en estas personas que eran igual que nosotros, con los mismos defectos, con miedos, temores, inseguridades, enfermas, y cómo ellos actuaron a pesar de tener esas cosas. Y qué es lo bueno que podemos sacar o imitar de ellas, que eran igual que nosotros, ¿sí? Vamos a leer, dijimos, Mateo capítulo 8 del 1 al 4. Dice, al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, ten cuidado de no decirle nada a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que le sirva de testimonio. En otras oportunidades hemos visto que la lepra era una enfermedad que era muy fea, o sea, es muy fea, pero en el tiempo de Jesús no tenía cura. O sea, no había médico que pudiera sanar a esta persona. Sin embargo, ¿cómo él se lo pidió a Jesús? Se lo exigió, le dijo, saname, Jesús, saname. No. O lo amenazó, si no me sanás te mato. Porque en realidad en esa época esa enfermedad llevaba a la muerte, porque no tenía solución. Y él, sabiendo que Jesús lo podía sanar, en ningún momento se lo pidió, ni se lo exigió, ni lo amenazó, sino como dice la Biblia que se lo pidió. Dice que se arrodilló ante Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces lo que aprendemos de esto es que nosotros también podemos pedir a Dios o a personas que nos rodean, con los que tenemos mucha confianza, papá, mamá,
nuestros abuelos, padrinos, gente que nos quiere, amigos, nuestros hermanos, gente con la que tratamos todos los días y que sabemos que nos pueden dar cosas. Entonces, ¿cómo nosotros se las pedimos? ¿No nos pasa que muchas veces gritamos? ¡Pásame el control! ¿O no? ¡Tírame la pelota! Somos así. Es como que estamos exigiendo al otro lo que tiene que hacer, ¿no? O dame plata, papá, dame plata. O sea, no, eso no está bien. ¿Ustedes qué piensan? ¿A Jesús le gustaría escucharnos que tratamos así o que exigimos así? Mucho menos que estemos amenazando. Yo he escuchado muchas veces, si vos no me compras esto o aquello, yo no te ayudo más. O si vos no me haces esto, yo no hago más la tarea. ¿Cómo? No. O sea, esas actitudes son cosas que nos nacen a veces, naturalmente, pero que están muy lejos de lo que Jesús le agrada. Jesús sanó a este leproso porque tenía una actitud humilde. En ningún momento ni lo amenazó, ni lo maltrató. Hay gente que hasta llega a pegar a otros para que hagan lo que quieren ellos. Entonces, eso muestra nuestro orgullo, que queremos siempre hacer que los demás hagan lo que nosotros queremos. Y en este caso, la situación del leproso era desesperante. O sea, su última opción para sobrevivir era Jesús. No solo para sanar, sino para poder seguir viviendo, era que Jesús lo sanara. Sin embargo, en ningún momento le gritó, ni le exigió, ni lo amenazó, ni nada. Aún la desesperante situación que era. Dice que se arrodilló y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender de este leproso es su actitud humilde, que realmente tenemos que pedir las cosas bien, de una buena manera. Tenemos que aprender a hablar de una forma que a Dios le agrada. Entonces eso nos va a llevar a estar bien con todos, ¿sí? A que haya un ambiente de paz, de unidad, de tranquilidad, más ahora que estamos todo el día juntos con la cuarentena. O sea, tenemos que aprender a tratarnos bien, ¿sí? Y eso lo hace la humildad. La humildad hace que nosotros tratemos al otro con respeto, que tengamos buenos modales, que pidamos las cosas de buena forma como lo hizo este leproso. Y también que acudió a Jesús. Eso también aprendemos, que fue humilde y que fue a Jesús a buscar una solución. Bien, la segunda persona se encuentra en los versículos 5 al 10 y el versículo 13 del mismo capítulo. Dice, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó, Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con mucho sufrimiento. Jesús le dijo, iré a sanarlo. El centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane, porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 13 dice, luego dijo Jesús al centurión, ve y que se haga contigo tal y como lo has creído. Y en ese mismo momento, el criado del centurión quedó sano. Bien, en este caso la persona, ¿quién es? Es este centurión romano. Un centurión era un capitán,
una persona que tenía mucha autoridad y que tenía muchos soldados a su cargo que le obedecían. Vieron que dice, yo le digo a alguien, a uno de ellos, que vaya y va, que venga y viene. O sea, él tenía autoridad para mandar a quien sea bajo su autoridad, en este caso los soldados. Ahora, no por eso fue a pedirle a Jesús, a exigirle o a mandarlo, ¿sí? En ningún momento él fue a decir, Jesús, sana a mi siervo. No, él fue con una actitud totalmente distinta. ¿Por qué? Porque él reconocía que Jesús tenía más poder y más autoridad que él. Él reconoció que Jesús era más poderoso y tenía más autoridad. Entonces sabía que le debía ¿qué? Obediencia, que había alguien mayor que él. Entonces él debía someterse y, en otras palabras, le dijo, lo que vos digas se va a hacer, Señor. Lo que vos digas, lo que salga de tu boca, se va a hacer. Se dispuso a ser obediente a lo que Jesús dijera. Entonces, con nosotros pasa también lo mismo. Tenemos muchas personas que están por arriba nuestro, que tienen más autoridad que nosotros. Y lo que tenemos que aprender de este centurión es a reconocer esa autoridad que tienen los otros. Por ejemplo, en el caso de nuestra casa, ¿quién sería? Papá, mamá, mi abuelo, mi abuela, la persona que sea que me cuida. Si en algún momento me está cuidando una niñera, esa es la persona a la que yo le debo obediencia. ¿Por qué? Porque esas personas tienen más autoridad que yo. Entonces yo les tengo que obedecer. En la escuela, por ejemplo, ¿quién serían? Los maestros, en los casos de los chicos más grandes, los profesores, las preceptoras, los directores. Todas esas personas tienen autoridad. Entonces nosotros les debemos obediencia, ¿sí? Y por ejemplo en la iglesia, ¿quién serían nuestros pastores? En el caso de ustedes serían a mí y a Diego, porque estamos a cargo de ustedes, en esa hora que estamos juntos. Entonces, el reconocer la autoridad, en el caso de este capitán, ¿qué resultado tuvo? Les fue de bendición, porque cuando él se estaba yendo, Jesús le dijo que se vaya tranquilo porque lo que le había pedido se iba a hacer así. Entonces, siempre la obediencia va a resultar en beneficio para nosotros. Ahora, si somos desobedientes a las autoridades que encima la Biblia dice que están puestas por Dios, no están porque sí, si somos desobedientes seguramente vamos a tener problemas. Ahora, si no queremos tener problemas, tenemos que imitar a este capitán, a este centurión, que ¿qué hizo? Fue obediente a la autoridad que tenía Jesús. Bien, y el último que vamos a ver está en los versículos 23 al 27. Dice, luego subió a la barca, hablando de Jesús, y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesús, dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos. Estamos por naufragar. ¿Qué quiere decir? Que se iban a caer todos del agua y iban a quedar flotando ahí en la nada, en el medio del mar. Dice, él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y el agua le obedecen? Bueno, acá las personas que tenemos que imitar son los discípulos.
Ahora ustedes van a decir, ¿por qué los discípulos? Y mirá cómo actuaron. Bueno, en realidad los discípulos tenían mucho miedo, pero creo que todos nosotros ante una tormenta en el medio del mar, con olas que nos tapan nuestro barco, y los barcos de antes no eran como los de ahora, eran muy precarios, eran nada que ver. Entonces, seguramente también nos habría dado miedo. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Ellos se olvidaron que estaban ¿con quién? Con Jesús. Y que nada malo les iba a pasar, porque Jesús estaba con ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y le pidieron ayuda. Y le dijeron, aunque tenían miedo de hundirse y de morir, fueron a pedirle ayuda a Jesús. Ahora, ¿Jesús está con nosotros hoy? Sí, siempre está con nosotros. ¿Y escucha nuestras oraciones? Sí, escucha nuestras oraciones. Entonces nosotros lo que tenemos que imitar es que cada vez que tenemos miedo, tenemos que llamar a Jesús como hicieron los discípulos. Llamarlo, así como llamamos papá, mamá, cuando nos pasa algo. Tenemos que llamar a Jesús y pedirle que venga y contarle lo que nos pasa, ¿sí? Y ante cualquier situación, cualquier problema que tengamos, seamos más chicos, más grandes, tenemos que también buscarlo en oración, hablar con él y contarle nuestros problemas. Y él seguramente pedirle ayuda para que nos solucione, y seguramente lo va a hacer, porque como les decía al principio del video, él nos ama mucho. Él nos ama mucho y quiere lo mejor para nosotros. A veces permite situaciones para que nosotros aprendamos, pero el fin siempre es bueno. Él quiere lo mejor. Entonces, siempre va a haber una solución, aunque parezca lo más difícil, como en este momento le pasaba a los discípulos, que parecía que se iban a morir. Cuando buscaron a Jesús, la solución apareció. Entonces, a nosotros va a pasar lo mismo, ¿sí? Por más difícil que sea la situación, por más fea, por más miedo que nos cause, si vamos y buscamos a Jesús, Él nos va a responder y nos va a dar una solución, ¿sí? Bueno, niños, haciendo un repaso, las 3 actitudes que son: la del leproso, que era humilde; la del centurión o el capitán, que fue obediente a la autoridad; y el tercero, los discípulos, que aunque estaban con miedo, ¿qué hicieron? Buscaron a Jesús. Entonces, la tarea es muy simple. También se las voy a pasar por escrito, pero es muy simple. Tienen que hacer una autoevaluación a ustedes mismos con estas 3 actitudes y ver en cuál tienen que trabajar más. A algunos les va a pasar que va a ser en las 3, a algunos les va a pasar que va a ser en 2, a otros en 1, pero lo importante es que lo podamos reconocer, ¿sí? Si estamos hablando mal, si estamos siendo un poco mal educados, si estamos pidiendo las cosas medio mal, quiere decir que nos está faltando ¿qué? Humildad. Entonces, anotamos humildad. Si estamos peleando mucho por los juguetes, porque exigimos, porque queremos las cosas nosotros, eso sería falta de humildad. Bien, vamos a pensar en la obediencia, en cómo estamos en obedecer a nuestros padres, a los maestros, que a pesar que no los ven como nos veíamos antes, nos vemos virtualmente. Y si estamos haciendo obedientes con las tareas, con las cosas que nos mandan, si estamos poniendo una buena actitud de obediencia a las autoridades. Acuérdense que eso es lo que trae bendición. Lo otro trae problemas. La desobediencia trae problemas. Y el tercero es la actitud de buscar a Jesús, de orar. Que ante toda circunstancia busquemos a Jesús. ¿Sí? Vamos a pensar cuál de esas 3 cosas, o si son las 3, las vamos a anotar y vamos a orar por eso. La vamos a poner en algún lugar visible, que cuando nos levantemos o cuando vayamos a la heladera, o no sé, en un lugar que ustedes sepan que lo van a ver sí o sí, lo anotan grande. ¿Cuál de esas 3 cosas o las 3 cosas si tienen que trabajar en eso para que puedan pedirle a Dios que los ayude a ponerlo en práctica
durante todo el día, ¿sí? Que los ayude a poder reconocer cuándo tienen que ponerlo en práctica y que les dé la fortaleza para hacerlo, ¿sí? Porque no es fácil, nosotros estamos siempre con la tendencia a hacer las cosas como a nosotros nos parece, como a nosotros nos gusta, en pensar en nosotros mismos, pero Dios nos enseña todo lo contrario. Y siempre lo que Dios nos enseña termina bien cuando le hacemos caso. Así que nos conviene, chicos, aunque no sea lo más natural en nosotros, sí es lo que más nos conviene, nos beneficia, porque es lo que nos trae paz, trae un buen clima en la casa, un buen ambiente, trae unidad, trae muchas cosas que son beneficiosas para la casa, para sus padres, van a ver que se van a llevar mejor con todas las personas que nos rodean, ¿sí? Así que, bueno, obviamente primeramente yo tengo que empezar a hacer los deberes y después cada uno espero que de ustedes también lo pueda hacer. Vamos a hacer una oración pequeñita para pedirle al Señor justamente todo esto que estábamos hablando. Así que ahí donde están, vamos a cerrar los ojos, vamos a buscar a Jesús, su presencia, y vamos a pedirle. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, como decíamos al principio del video, que podamos tener esta bendición de la tecnología para seguir unidos, para seguir en contacto con tu palabra y con todos estos niños y jóvenes hermosos que están dentro de tu pueblo, que te pertenecen. Te rogamos que bendigas a cada uno de ellos, Señor, que los estés cuidando, protegiendo en este tiempo y sobre todo dándole mucha guía, mucha luz, mucha fortaleza, Señor. Ayúdalos a ser esforzados y valientes, como dice tu palabra, para que los puedas bendecir y que sean muy felices sin importar las circunstancias que los rodeen, Señor. Bendecilos mucho, fortalece su espíritu, bendecí su corazón, su mente, que ellos puedan retener tu palabra, cada cosa que hemos hablado hoy, Señor, mediante este video, que ellos lo puedan grabar en su mente y corazón. Y sobre todo te pido que les des mucha fortaleza para que lo puedan poner en práctica. A todos nosotros, Señor, a mí también, y a cada persona que escucha esta palabra, Señor, danos las fuerzas para poder hacer tu voluntad, Señor. Lo que a ti te agrada, que sabemos que eso es de tanta libertad, de tanta paz, de tanto beneficio para nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la importancia que nos das, por habernos dejado tu palabra, tu guía, tu dirección, Señor, para que nos vaya bien. Cuida a cada uno de estos niños, Señor, los pongo en el hueco de tu mano para que los protejas siempre, siempre, Señor. Bendecilos mucho, mucho, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, esto ha sido todo por esta vez. Espero que realmente los bendiga, que los ayude, que sea algo que realmente edifique sus vidas. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Un beso enorme.